Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de oración y de intercesión, que por motivos especiales de nuestros días patrios, estamos el día de hoy teniendo un tema en particular. Todas sus necesidades de oración, créanme que van a ser llevadas en oración en este día y todos los días, como lo hacemos en las redes de oración general, las redes de oración de las damas, las redes de oración de los varones. Siempre está, de una manera u otra, sus necesidades siendo atendidas, siendo consideradas, y tienen un lugar sumamente grande. Pero el día de hoy nosotros queremos aprovechar que estamos teniendo nuestras fiestas patrias, y lo que usted y yo sabemos se conmemora el 15 y el 16 de septiembre, tiene que ver con nuestra libertad como nación, con la independencia de México, de otros poderes que vinieron a subyugarlo por muchos años, ejércitos extranjeros que ejercieron su dominio, predominantemente el español, y que se gestó heroicamente, lo que se llama la gesta heroica, y que en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, el cura Hidalgo, junto con un grupo de personas que venían ya previamente poniéndose de acuerdo. Es interesante, si usted no ha estado nunca en la ciudad de Querétaro, que pueda visitar los lugares históricos y ver cómo de ahí se manda el mensaje a Dolores Hidalgo, donde estaba el cura, para decir que la gesta heroica de la independencia se tenía que implementar ya, porque no había más margen, más tiempo. Y entonces, en cada grito de la independencia, nosotros escuchamos a nuestros presidentes en turno decir: vivan los héroes que nos dieron patria, y viva, y empiezan a señalar o a mencionar, no a todos, pero a algunos de los que participaron de manera predominante durante esos días. Y esto trae a nuestra consideración un tema interesantísimo que tiene que ver con la libertad y que tiene que ver con la independencia, porque los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir en Cristo una vida en plenitud de libertad, en independencia plena, sin un mal entendimiento de la independencia, sino con una libertad increíble. Y algunos que no conocen al Señor como su Salvador personal, a la hora que no entienden por qué los hijos de Dios no practicamos determinadas cosas que para ellos es normal, de pronto en sus inquietudes nos dicen: no haces esto porque tu religión no te lo permite, no tomas, no fumas, te lo prohíben en tu religión. Y en realidad no tiene nada que ver con una religión, que el concepto religión viene de la palabra religare, que quiere decir volver a unir algo que se entiende que estaba separado. Y en ese sentido estricto y semántico de la palabra, nosotros estábamos separados de Dios, nuestro Creador, por razones de el haber cometido nuestros pecados o la violación a la ley de Dios. Y entonces, a la hora de acercarnos a Él y reconocer esas faltas, esos errores, esos pecados, hemos sido reconciliados o vueltos a conectar con la fuente original, que es Dios. Pero queremos dar la bienvenida al pastor Juan, la pastora Blanca, la pastora Lucero, que están compartiendo la mesa. ¿Y qué les parece hablando de libertad y de independencia, que abordemos este tema que se me hace es sumamente interesante? Pues yo creo que una de las primeras cosas que sería importante comentar es que la libertad a la que Cristo nos llevó es una libertad primariamente de relación con Él. Es entrar en una relación de familia, porque Él es nuestro Padre. Entonces, cuando entendemos que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Nos hizo libres del pecado
y libres para relacionarnos con el Padre. Y aquí hay un pasaje que creo que cabe muy bien. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo diría que esa es la primera libertad que tenemos que tratar, que somos hijos. Y dice el siguiente verso, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay un lugar que Cristo nos dio a través de que Él entregó su vida y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es más, hoy tenemos la libertad, tú y nosotros y todo el que conozca a Jesucristo está sentado a la diestra de Dios juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tenemos la libertad de vivir la dimensión cielos en la tierra. Eso hace algo muy diferente y es por ello, porque lo saco a colación, porque es por ello que hay ciertas prácticas que no hacemos porque tenemos una convicción del ser libres para ser hijos, de ser libres porque somos coherederos, de ser libres porque estamos sentados en lugares celestiales y ser libres porque somos parte ya de una familia. Y los apellidos se notan. Sí. Y el apellido que tenemos es Jesucristo y eso se debe de notar. Y qué bueno que en nuestro país, en el mundo hoy, ya estamos comiendo, ya estamos listos para la cena, ¿verdad? Algunos cenaron ayer, el día 15, otros hoy, lo que haya cenado, qué bueno, tenemos libertad de los tamales, del pozolito, de las tostadas, pero hay otra pura vitamina T, pero precisamente por esta libertad que tenemos, hay ciertas situaciones que hoy pasan en el mundo que son muy ilógicas o muy contrarias a los principios divinos. No es que nos oponemos a las personas, nos oponemos a lo que va en contra de lo que nuestro Dios dice. Pastora Blanca, Pastor Juan, sí, adelante. Pastor. Pues mira, qué bendición es poder estar hablando de lo que es la libertad en Cristo, porque en este tiempo que estamos, festejando, que ya festejamos el Viva México, yo creo que tenemos que retomar como hijos de Dios, bien decía la pastora, somos hijos de Dios y tenemos que aprender a vivir en libertad, pero no en libertinaje. Y en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y yo creo que en este tiempo, sobre todo, ¿no? Cuando dicen, es noche libre, hoy les vamos a dar chance de que tomen o que hagan todo lo que quieran, ¿no? De hecho, eso se manejaba mucho, ¿no? Digo, yo me acuerdo, cuando a mí en particular, sí me gustaba cuando mi papá nos traía al Zócalo a dar el grito, digo, era una libertad de sentirte, ¡ay, viva México! Pero todo lo que conllevaba en relación era bien delicado, porque él con 6 mujeres, pues éramos 6 niñas, y nos traía todas, terminábamos arriba de un poste, porque la libertad que era de venir y poder festejar el Viva México, la libertad, la gente de verdad se le olvidaba que había mujeres, que había niños, que había todo, y pues se aventaban con huevos, con harina, con todo, ¿no? Y esa libertad, la verdad, dijo mi papá, es la última vez que las traigo, ¿no? Sí, claro. Porque terminamos amarradas de un poste cada una de nosotras. Era un libertinaje que se estaba viviendo, lejos de venir a disfrutar un Viva México, viva nuestra libertad. Pero ya conociendo a Cristo, porque nosotros lo conocimos más adelante, decía mi papá, lo más bello ahora es decir, viva Cristo en nuestras vidas, porque ahora no necesitamos ni siquiera el tequilita para poder decir brindo por México, ¿no? Vivo por esto, ¿no? Claro. Yo no digo a lo mejor tú batallas un poquito y tú dices, bueno, pues es que yo sí necesito una copita, ¿no? Para sentirme bien, pero yo creo que como dice la palabra, no todo nos es lícito. Y no me voy a dejar llevar por el momento, que este tiempo que estamos viviendo,
memorablemente por una libertad en México, pero tú y yo como hijos de Dios debemos de manifestar que vivir en Cristo nos ha traído una libertad. Estamos ya en el segundo día de nuestra lectura y es un gran reto. Yeah. A mí me preguntaban, pastora, ¿y vamos a seguir leyendo Reyes y Sacerdotes? Sí. ¿Y vamos a seguir haciendo la escritura? Sí. Es un gran reto, pero esa es nuestra libertad, que tú y yo podamos decir, ahora voy a tomar este reto, seguiré con mis Reyes y Sacerdotes, sigo mi segundo día de lectura, de como tú lo quieras escuchar, leer, pero la verdad vive la palabra, vive la victoria en Cristo. Somos hijos de Dios y tenemos que manifestar gozo y alegría en medio de tantas aflicciones, porque si hay aflicciones, si hay preocupación, tantas leyes que se están dando ahorita del aborto, tantas cosas que nos están afligiendo, pero tú y yo somos hijos de Dios, y el conocer a Cristo a través de esa lectura rápida y que estamos haciendo este reto, llevamos el segundo día, así es que yo te invito, no bajes la guardia, sí podemos y vivamos a Cristo en nuestras vidas. Bueno, Pastor no sé Juan, si me salió un poquito. Perdón. Para ahondar un poquito en lo que está diciendo Blanca. Espérate. Perdón. Pastora, muy bien, la Biblia, muy bien. Esa es libertad, la Biblia hay que leer y sí podemos, sí lo estamos haciendo, ¿eh? El pastor también va a grabar audio, no nada más yo. Estoy queriendo retomar lo que Blanca estaba leyendo en la Biblia, porque es uno de los pasajes que yo creo la doctrina paulina que nos ha sido mostrada debe predominar. Y dice el pasaje que leías, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Es decir, hay cosas en la vida que tenemos libertad para decidir si las practicamos o no las practicamos, pero sí tienen la posibilidad de llegar a ejercer dominio, gobierno, control sobre nuestra propia vida. Y son las cosas, es decir, lo que Pablo está haciendo es establecer un criterio para que tú elijas, para que tú decidas, en pleno uso de tu facultad de decisión y de tu criterio, saber si esa cosa tiene la capacidad de llegarte a dominar o no. Porque, por ejemplo, es vaciado otra parte en 1 Corintios 10:23 que habla de lo mismo. Todo me es listo, pero no todo conviene. Y me hizo acordar de que encontraron a fulano o a mangano en estado inconveniente. Porque se le pasó de copas. Exacto. Es decir, la voluntad, la llamada fuerza de voluntad que los seres humanos, a veces de la cual nos sentimos muy orgullosos, puede llegar a ser menoscabada, vulnerada la fuerza de voluntad del ser humano, y de pronto no le da para sobreponerse a ciertos pensamientos, a ciertas pasiones, a cierta forma de comer sin caer en la glotonería, o a cierta forma de beber sin caer en los excesos y entrar en los estados inconvenientes. Pastor Juan, perdón que ya te interrumpí. No, al contrario. Yo creo que hay algo dentro de nosotros, una vez que hemos aceptado a Jesucristo, que no nos deja en paz. Y yo creo que debemos de comenzar por ahí haciendo una reflexión, porque en Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Wow. ¿Cuántas veces podemos andar en esclavitud y no darnos cuenta? Valorar ¿a qué soy esclavo? A lo mejor soy esclavo a la comida, al vino, a emociones que no son honestas, a pasiones, a muchas cosas que en nuestro diario vivir puede mantenerse. Y aquí habla de una esclavitud, y lo que no nos hemos percatado es que vivimos en esa esclavitud. A lo mejor tú dices, no, estoy bien, pero hay algo ahí en tu mente, algo en tu corazón que no te deja en paz, y ese es el Espíritu de Dios que te dice, estás mal,
no estás haciendo lo correcto. Simplemente cuando salimos enojados de casa y hasta azotamos la puerta, a media cuadra ya nos estamos diciendo, híjole, no debí de hacerlo. Es el espíritu redarguyéndonos. Y son pasiones y sentimientos que nos esclavizan. Y al rato hay ahí una serie de sentimientos y emociones que no nos dejan en paz. Y qué bueno que no nos dejen en paz. Entonces, en este pasaje, al estarlo leyendo, si Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, en esa libertad. ¿Y qué es lo que vivimos en esa libertad? Sabemos qué es lo que necesitamos y sabemos qué es lo que no necesitamos. Sabemos lo que podemos hacer y sabemos lo que no podemos hacer. Sabemos lo que podemos hablar y sabemos lo que no debemos de hablar. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo. Es tan sencillo dejar de decir, ya, yo me conozco y lo voy a dejar de hacer. Y al ratito estás cayendo en lo mismo. Por eso dice aquí, sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se sometan al yugo de esclavitud. Mantengámonos firmes. Y yo creo que el llamado de hoy es ese, mantente en libertad. Mantente en libertad. Y el reto que estamos teniendo en la lectura nos va a ayudar a mantenernos en esa libertad a la cual Dios nos llamó. Y créeme, sí se puede llevar esa libertad en Cristo, sí se puede llevar esa libertad. Puedes disfrutar del momento, sin tener una botella en la mano, puedes disfrutar el momento sin tener una pastilla, un cigarro, algo. Puedes carcajearte porque Cristo ha traído esa libertad a tu vida, trae ese gozo que nadie puede cambiar. Así es. Qué increíble, porque introduces un concepto que podemos también ligar con la cuestión de las adicciones. Hoy cuando se habla de adicciones se piensa en marihuana, se piensa que cada vez vamos abriendo más la ley para hacerla legal, el poder participar de ella, ¿no? El uso de la marihuana para usos lúdicos o para usos medicinales, ¿no? Las adicciones en sí tienen que ver con mucho más que con sustancias, claro, que con cocaína o que con heroína o con anfetaminas, porque hay adicciones más severas y hay prisiones más duras de romper. Sí. Que una prisión en un reclusorio, físicamente hablando, y que la única diferencia es el tamaño de la celda en la que estamos viviendo, pero que podemos estar, sin darnos cuenta, adictos de la pornografía, adictos de emociones como la ira. Exacto. Hay gente que no sabe dominar su ira, que no sabe gobernar su enojo, que no sabe gobernar su amargura, que cada vez que habla, sus palabras sacan cosas que lastiman y que ofenden a los demás. Y sí creo que hay un concepto más grande y más amplio de la adicción y de la servidumbre, y que Pablo dice, estad pues libres en la libertad a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús, y no acepten volver a estar otra vez bajo el yugo de esclavitud, como se llame el yugo. Hay quienes están esclavizados al deporte, al fútbol, a las apuestas, están esclavizados a muchas otras cosas, a las cuales que, por cierto, no les damos. Nosotros como que pintamos los pecados de distintos colores o tonalidades, unos muy negros y otros muy blanquitos, hasta decimos que contamos unas mentiritas blancas, y no hay colores, no hay tonalidades a la hora de practicar esto. Pastora. Yo creo que este punto es bien importante, sí. Lo que es una adicción. Estaba ahorita, conforme el pastor decía, hay gente que está adicta a las series de televisión. En este tiempo que se ha estado confinado, bueno, yo diría más bien, esta época nueva a la que Dios nos llevó, que ahora podemos trabajar desde casa,
es muchas las cuestiones en línea que se pueden hacer y las personas toman mucho tiempo en otras cosas. Hay gente tan hábil que puede estar trabajando y a la vez estar viendo una serie. Y no se pierden los capítulos porque hay que ver, hay que terminar. La adicción al trabajo, la adicción al sexo, la cuestión sexual. Ahora, viendo los pasajes que mencionaba tanto la pastora Blanca como el pastor Benjamín, yo encuentro 4 palabras muy importantes. En ambos pasajes está la cuestión del lícito. En 1 Corintios 6:12 y en 1 Corintios 10:23. Todas las cosas me son lícitas, y el 10:23 lo que dice, todo me es lícito. Ahora, ¿qué es lícito? Es algo de calidad, algo que está en libertad, como decía el pastor Juan con Gálatas 6. Asimismo, no te lleves a una prisión. Decía mi esposo, decía, es que la celda puede ser del tamaño que sea. No, hay personas que están en una prisión, pero a veces las prisiones son más grandes. Cualquier cosa que tú lo tengas que hacer a escondidas, que no puedan saber tus padres si eres hijo o tu cónyuge, si eres una persona casada, aguas, puede ser que sea ilícito lo que estás haciendo y estás perdiendo tu libertad poniéndole el nombre que gustes. Lícito también habla de algo de calidad. A mí como me encanta saber que la posición que Jesús nos dio es una posición de reyes, es calidad. O sea, tú y yo no somos, con mucho respeto, cualquier tipo de personas. Somos personas en las que corre la sangre del Cordero y corrió para salvación y para libertad. Entonces, el ser lícito es algo de calidad, el lícito es algo justo, es algo que es tanto justo como razonable. O sea, todo lo que no sea razonable, ¿qué razonable se puede ver en los excesos de lo que hemos mencionado? Llámese sustancia, llámese enojo, llámese emociones, llámese... o sea, ¿qué? Si la pornografía te escondes para verla, ya, o sea, la pornografía es pornografía, llámale como le llames. Sí, totalmente. ¿Con qué intención se ve? Entonces, eso ya quita algo de calidad, eso te denigra como persona. Ahora, las otras palabras que son muy importantes, ambos pasajes hablan de lícito y en el 6:12 dice que no convengan. O sea, si lo haces escondidas, puede ser que es algo que no convenga, es algo que tú no puedes darle a conocer a quien más amas, ya está siendo encadenado y es algo ilícito. No solamente eso, que no edifique. Si es algo que no te edifica, que es lo que dice el 10:23, ¿para qué está en tu vida si no te edifica? Si la palabra dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, si me estoy escondiendo no es lícito, y si me estoy escondiendo y no es lícito, no me edifica. Ya, el Señor hila muy bien toda la idea. Y la otra parte, no que no te domine, y ahí es absolutamente nada. Porque dice el pasaje, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas, fíjate cómo el pasaje, el Espíritu Santo no habla de no, dice, todo te es lícito, pero no te convienen algunas. Ve que no te conviene, todo te es lícito, pero no te dejes dominar de ninguna. Y eso me llama la atención, que dice de ninguna. Cualquier cosa que nos domine podemos estar cayendo en lo ilícito, aunque sea lícito. Okay. Eso es muy interesante. Entonces son 4 palabras. La palabra que une los 2 pasajes es lícito, y las otras, que te edifique, que te convenga y que no te domine. Fíjate qué interesante, porque Pastor Juan, Pastora Blanca, Sí. yo creo que hay una diferencia muy importante que debemos de hacer entre lo que es legal Exacto. y lo que es lícito. Porque ahorita la Suprema Corte de Justicia acaba de despenalizar el aborto bajo la premisa del derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Y obviamente había ya ciertas limitaciones en la aplicación de la ley o en la práctica del aborto en México, cuando se hacía por motivo de una violación, una malformación genética, etcétera, y se entendía que había una justificación
que le daba la libertad a la persona de la práctica de un aborto por razones de humanidad y también de salud. Pero esta situación, que fue primero una controversia que en Coahuila, en el estado de Coahuila, se interpuso, que fue lo primero que resolvió la Corte, y luego otra situación en el estado de Sinaloa, y ayer estaban hablando sobre la objeción de conciencia. Por ejemplo, Claro. ¿puede un médico o una médico estar obligada a practicarle el aborto a una mujer que lo solicite porque tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que le plazca hacer? Y entonces eso obliga a un tercero, en este caso un profesional de la salud, a practicar el aborto, y si no lo hace, entonces puede ser sancionado. Y se tuvo que frenar la Corte, no ha terminado de resolver hasta el próximo viernes, porque aunque sea legal, no necesariamente es lícito. Y hay una diferencia Es que un es tema importante muy fuerte. establecer ahí, para que usted vea cómo la sutileza de la ley, cada vez el ser humano le va jalando, la va estirando para hacerla más flácida, para hacerla menos rígida, y eso está trayendo a sociedades enteras a una serie de esclavitudes de las cuales creo que nos podemos arrepentir. Pastor Juan, Pastora Blanca. Sí, claro que sí. Entendiendo todo esto, qué tan importante es que nosotros como hijos de Dios, tú que eres mamá o papá, que podamos transmitirle eso a nuestros hijos, ¿no? Hay una porción también de la palabra en 1 Pedro 2:16, donde dice que como libres, pero no como los que tienen la libertad, o sea, el libertinaje, ¿no? O sea, saber hacer bien las cosas, dice, como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Qué tan importante es que tú y yo aprendamos que somos hijos de Dios, que tenemos que mostrar la diferencia ante todos los que nos rodean, y que nuestros hijos puedan vivir también como siervos de Dios o como hijos de Dios entendidos. Este martes iniciamos con mujeres la importancia de saber quiénes somos como hijas de Dios, ¿no? Tú y yo somos hijas de Dios. Bueno, aquí hay varones conectados, aquí hay hombres de familia. Qué tan importante es que tú como hijo de Dios puedas entender lo que es vivir la libertad en Cristo, pero no en libertinaje, y que lo podamos transmitir con los demás para estar evitando estos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, tomemos un poquito de lo que está sucediendo con la marihuana, ¿no? Lo están diciendo, no, es que ya te es permitido porque ya es por medicina, porque ya se dieron cuenta que es bueno, pero cuando tú ves a la gente que ya con libertad la está consumiendo, se pierden. Entonces, la libertad ya lo hizo esclavo. Entonces ya no están viviendo por eso, qué tan importante es que nosotros aprendamos a ser libres en Jesucristo de todas estas situaciones, pero que nosotros podamos transmitirle a los demás que no, el vivir en la libertad en Cristo tampoco nos vive en una esclavitud de encierro, de decir, pues no somos felices, no somos sanos, no, o sea, yo creo que no necesitamos la marihuana para sentirnos bien, ¿no? Hablando un poquito de lo que es la marihuana, ¿no? Pero hablando de lo que es legal o lo que es lícito o lo que es ilícito, tú y yo tenemos que aprender a vivir esa libertad en Cristo, como lo dice Primera de Pedro. Amén. De verdad, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que dar testimonio en todas las áreas de nuestra vida, no nomás en lo que es los líquidos o las drogas, sino en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, porque es en todo, pastor. Sí, o sea, no solamente en si estás de acuerdo o no con el aborto, porque si tú le preguntas a los jóvenes, claro, entras en controversia, porque ellos te dicen, bueno, y entonces, si una mujer es violada, no claro, es legal que... Es que es una tema situación muy delicado. Tema muy extenso y muy delicado. Muy delicado. Y cada caso se tiene que analizar personalmente, no ese corte de tajo por parte de la ley. Porque sí, hay mujeres que han sido violadas, ahí uno entiende que es una situación diferente y ahí se tiene que hablar personalmente, se tiene que orientar, porque miren, hablando de la marihuana, claro que la marihuana en ciertos medicamentos sí se utiliza para aminorar el dolor, pero
son medicamentos controlados. Y eso te claro. lo tiene que recetar un médico. El problema en el libertinaje está que, bueno, ya está liberada y ahora todo el que guste, y desgraciadamente quien quiere usarla, no porque tenga una afección física, es porque está, desgraciadamente, por comercio, ¿no? No, los que no, la venden, por los que ejemplo. la venden es por comercio, pero el que la usa, desgraciadamente, toda sustancia que altere tu pensamiento y tu forma de comportamiento se hace una adicción y cada vez quieres más y más y más. Empiezas con marihuana, la combinas con alcohol, el sistema se deprime, hay una serie de cosas. De ahí puedes saltar a lo que gustes en cuanto a cuestiones sintéticas. Los jóvenes quedan afectados de por vida. Y esa parte es la que no ven, esa es que es mi libertad, sí, pero no sabe manejar una libertad y no vive con responsabilidad. Ese es el punto. Ahora, a mí me gusta que dice el siguiente verso de 1 Corintios 10:23. Lo primero, me es lícito todo, pero no todo conviene. No todo todo me es conviene. lícito, pero no todo edifica. Y el siguiente verso dice esto: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Las jovencitas que se abrazan así, ay, ya tenemos ahora sí autorización para lo del aborto. Yo me pregunto, ¿cuál es el tipo de vida que estas niñas o estos niños quieren llevar Claro. para tener libertad en cuanto al aborto? Ahora, la vida está hablando de la palabra desde el momento de la concepción. Messi ha comentado, ha salido, que gente le decía por alguna razón a su mamá que lo abortara. Hoy es un Messi. Y algo que no dice nadie es el sentido de culpa que llegan a vivir años. Las niñas de momento dan el paso, pero en el fondo su alma, su espíritu les dice que no es correcto. Primero tomaron la libertad de irse a acostar con un joven, y ojalá y nada más fuera con un joven. No, en es que ya lo hacen ocasiones, con libertad. Exacto, ¿no? y ahora, y luego resultan embarazadas. ¿Por qué? Por una livianidad en la vida, y eso no edifica. Y no solamente la cuestión de quedar embarazadas, las enfermedades venéreas, el papiloma humano, niñas, no hay curación para eso. Entonces, no ven a lo que se exponen. ¿Por qué el matrimonio Dios lo pone en el Edén? Porque es para protección y es para libertad, y no nos reprime en nuestras relaciones íntimas con nuestro cónyuge. No hay una represión. ¿Quieres un libro que te hable del juego erótico? Lee Cantares. Hay una libertad de cómo se tratan, de cómo se hablan, de cómo se admiran y de cómo se aman. Dios no te reprime, Él sabe lo que nos dio, pero también sabe que es importante la fidelidad. Entonces, son temas tan amplios que no se pueden dilucidar fácil y rápidamente. ¿Qué queremos dejar en tu mente y en tu corazón? Que somos libres en Jesucristo, que tú veas que es lícito, que tú a ti mismo no te vuelvas a esclavizar, que veas qué edifica, que no, qué te conviene y que nada te domine. Muy bien. Pastor Juan. Sí, yo tan solamente quería leer el pasaje de Juan 8, 31 y 32, cuando dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que cuando venimos al conocimiento de Jesucristo, o Jesucristo viene a morar en nuestro corazón, se va a quitar ese velo y vamos a poder reconocer todo aquello donde hemos estado errando, todo aquello donde hemos sido esclavizados, y para permanecer en esa libertad a la cual nos ha llamado el Señor, es precisamente estar a sus pies, estar buscando su rostro, y hay una verdadera plenitud de vida. En Él hay una verdadera plenitud de vida, hay una manifestación de libertad. Amén. Podemos reír, podemos divertirnos, podemos gozarnos,
permaneciendo en esa verdadera libertad, permaneciendo en el Señor. Simplemente cuando tenemos reuniones familiares. Sí, claro. Acabo de recibir en estos días a unas primas, fueron para despedir a mi hermana. Hemos estado de risa y la broma entre nosotras era, nuestros vecinos han de pensar que estamos a las 3 de la tarde bastante mal. Y comentábamos en la mesa, porque una de mis primas tuvo el problema de alcohol. Y decía, mira, ¿cómo estamos? Sin una gota de alcohol. Y bueno, fue una tarde tan agradable. Y tú lo has vivido también con los tuyos. No se necesita de una sustancia. Te voy a decir lo que dice la palabra. Necesitas de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que, el pasaje que acaba de leer el pastor. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Y disfrutas todo, sin lastimarte, sin ofender, sin entrar a un terreno que es peligroso. Estaba meditando antes de que tomara la palabra el pastor Juan en lo que estaba diciendo mi esposa, en el sentido de que somos llamados en Cristo a vivir en plenitud y en libertad, y que debemos hacer uso de esa libertad con responsabilidad. Otro autor, como es Salomón, en Eclesiastés lo pone así, hablándole a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, da libertad para que el joven decida vivir. Aquí habla la palabra placer, en el placer, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Cuáles son los caminos de tu corazón y cuál es tu forma de percibir al mundo las cosas? Porque nuestros conceptos se van formando a base de lo que nosotros mismos vamos juzgando que es correcto o incorrecto, de lo que es lícito o de lo que es ilícito, y vamos formando nuestra propia ética, es decir, nuestra capacidad para tomar decisiones a favor o en contra de algo que consideramos correcto o incorrecto, moral o inmoral. Y dice: tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos, pero sabe que la vista de tus ojos puede tener una mala percepción de las cosas. Los caminos de tu corazón pueden haber sido inducidos al mal sin que te hubieras percibido de ello, te hubieras percatado de ello, lo hubieras entendido de esa manera. Cuando la gente pregunta, y muchos lo hacen sanamente, ¿qué tiene de malo? No todos están preguntando nomás por ganas de fastidiar al vecino. Algunos lo están haciendo con mucha honestidad porque no logran distinguir la raya que divide un asunto del otro. Y eso puede crear confusión. Y el principio aquí atrás para Salomón es: haz uso de tu libertad con responsabilidad. Pero estamos hablando incluso de cosas como la comida, como el sexo, como la bebida. Y mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 8, leo para ti: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es decir, nunca sientas que ya sabes lo suficiente y que nadie te puede enseñar, porque en ese momento ya marchaste. No hay gente que te pueda venir a decir nada porque tú sientes que ya lo sabes todo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, ojo Chicharo, que aquí hay otro elemento importante que tiene que ver con la conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia que es débil es fácilmente contaminable. Aquella persona que no tiene convicciones propias, bien arraigadas, bien fundamentadas, y que va y viene con el vaivén de las opiniones de los demás y que no tiene un criterio propio, sólido y bien establecido, se puede su conciencia fácilmente contaminar. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos nada, ni porque no comamos seremos menos. Y agrega, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ah, bueno, sí se puede, pues con permoa, ¿no? Vamos a darle porque entonces sí se puede. Es sumamente importante. La debilidad de la conciencia de una persona que no tiene convicciones sólidas y profundas, bien arraigadas, y que el uso de nuestra libertad no se use para que otro pueda tropezar y le pueda ser ocasión de caer. Por eso dice, si tú quieres comer algo o beber algo y para ti no es pecado, ok, está bien. Pero si para otro le es motivo de tropiezo o de caer, evítalo por la conciencia del otro, que es débil, que puede ser contaminada y puede ser afectado en su manera de vivir. Qué increíble esto que Pablo está diciendo, que el uso de nuestra libertad no le venga a dar en la torre y a servir de tropiezo a alguien que tiene su conciencia débil, ¿no? Y me impresiona el pasaje que leías de Eclesiastés, el 11 y el 9, pero el 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo. O sea, el joven tiene toda libertad, pero en algún momento será llamado a cuentas. El enojo es malo. Pero quita el enojo. Y a veces los jóvenes están enojados por todo y por nada. Por todo y por nada. Y luego el siguiente pasaje habla de lo que nos pasa ya a nosotros. Ya no vemos bien, ya las piernas no están tan firmes, ya los dientes ya andamos ahí batallando. Hay una protección y un amor de Dios hacia nosotros impresionante. Gócense esta noche. ¿Estamos terminando, pastor? No, todavía no estamos terminando. Ah, perdón, por el tiempo, yo pensé sí, por el no, tiempo. Queremos añadir solamente un concepto adicional que tiene que ver precisamente, está en 1 Corintios, déjenos leerlo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 29, vamos a comentarlo y terminamos con eso. Qué interesante el concepto de la libertad de la que estamos hablando aquí. Les dije 1 Corintios 10, 29. ¿Sí? 29. Mira lo que está diciendo aquí. Bueno, desde el 23 estábamos hablando de que todo me es lícito, pero que no todo nos conviene y que aunque todo nos es lícito, no todo edifica. Y luego dice el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, no primero tu bien por encima del bien de los demás. Y luego dice aquí, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, en el uso de la libertad hay un elemento importante que tiene que ver con la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra
y su plenitud. Y el 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Anteponer el beneficio y el derecho del otro al propio nos permite vivir en un nivel de ética bastante elevado, y dice bien, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Porque luego también hay algunos que son especialistas en andarle poniendo como mangas al chaleco, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, algunos, hablo en mi calidad pastor, nos ponen la tablita más alta porque es pastor. Sí, claro. O cuando éramos hijos de pastor. Ustedes son los hijos del pastor. Mira nomás, la manera de expresarse de este hijo del pastor, por no decir hijo de la mañana, ¿va? Literalmente, nosotros tenemos una medida de las cosas según de quien se trate. Y Dios en su palabra dice, no voy a ser juzgado por la conciencia de otro, que puede estar muy bien su conciencia, pero puede no muy bien estar su conciencia, y no debiera yo ser juzgado en mi libertad por la conciencia de otro. En todo caso, tengo la mía propia que yo debo de ejercer, de la cual voy a dar cuentas delante de Dios, ¿no? ¿Cómo la ven, pastores? Y tomar dominio de nuestra propia conciencia, Sí. ¿no? O sea, ¿y cómo? Pues conociendo los preceptos o todo lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta? Exacto. ¿No? Hay muchas cosas que a veces se nos es tan sencillo o tan fácil el poder hablar, pero yo creo que no hay mejor enseñanza que la que Dios puede estar hablando a tu vida. Yo sé que ahorita, mientras hemos estado hablando, Dios te ha estado hablando de varias cosas que has estado arrastrando ahí en tu vida. Ya no digamos de la persona que esté a tu lado, en tu vida. De uno mismo. Uno mismo, o Claro. sea, Dios es muy personal y nos habla de diferentes maneras. Y yo sé que ahorita Dios ha estado hablando a tu vida y ha estado hablando a tu conciencia. Así es. Yo sé que Dios ha querido traer esa libertad a esa área que tú estás necesitando. Esa área en la cual has estado batallando, aunque no lo reconoces ante los demás, pero sabes que necesitas tener un cambio. Y no necesariamente porque no conoces a Dios, aún ya conociendo a Dios, hay cambios en nuestras vidas que necesitamos hacer. Vivir en esa libertad es vivir día a día, es el caminar día a día viviendo en esa libertad. Así que, ¿qué te podemos decir? En esa noche que celebramos la libertad, una libertad física, una libertad emocional, la mejor libertad a la cual te podemos invitar es a la libertad en Cristo. Amén. Muy bien, pues queremos agradecerles mucho. Hemos introducido un tema que seguramente nos dará margen para regresar Y después, habrá muchas preguntas. porque habrá muchas preguntas que ustedes tengan y que estaremos muy en la disposición de contestar en su oportunidad. Gracias por atender este programa especial en un jueves de intercesión. Créanos que todas sus necesidades serán llevadas en oración delante del Señor en su oportunidad, con muchísimo gusto, como siempre lo hacemos. Pastor Juan y Blanca, muchas gracias. Gracias, Pastor. Pastora, muchas gracias. Bendiciones a todos Dios y les disfruten su noche de Disfruten, libertad. disfruten. Dios les bendiga.